Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellas que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. Como siempre, comparte conmigo en este programa nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. ¿Cómo estamos? Saludos, decano, todo bien. Jesús, seguimos en este análisis de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, como siempre decimos, porque hay que dar crédito a quien crédito merece. Seguimos una secuencia que nos establece un gran libro escrito o editado, debo decir, por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta Irene Shen. Y estamos en el tema que se titula Politics and Materials o Políticas y Materia o Materiales. Y habíamos comenzado ya con algunos ensayos y en el último programa habíamos hablado sobre un ensayo escrito por Greg Pasquarini. Pasquarelli, que se titula Architecture Beyond Form, y habíamos también en el mismo programa tocado otro ensayo escrito por el arquitecto Stephen Hall. Y en el día de hoy nos toca analizar un ensayo muy interesante escrito por la arquitecta Toshiko Mori. Toshiko Mori es una arquitecta de origen japonés que nació en 1951 y quien nos trae este ensayo que se llama Materiality and Culture o Materialidad y Cultura. Y para hablar un poco de la autora, Mori es graduada de la prestigiosa escuela de diseño Cooper Union en Nueva York. Ella es profesora de Harvard University Graduate School of Design y es al mismo tiempo o ha sido profesora invitada de Cooper Union, de Columbia University y de Yale. Ella, de hecho, en Harvard llegó del 2002 al 2008 a dirigir el Departamento de Arquitectura en la Universidad de Harvard. Quiere decir que estamos hablando de una académica y excelente diseñadora, que lamentablemente, como estábamos comentando antes del programa, el artículo como que no habla mucho de sus proyectos, exceptuando de uno, porque ella tiene muy buenos ejemplos, muy interesante su obra, que es bastante amplia, tengo que decir, tiene bastantes proyectos. Pero hoy seguimos con el tema de la materialidad, todo a la luz del siglo XXI. Y como yo siempre digo, un edificio es ante todo un objeto material. Eso es lo que es un edificio. Antes que nada, es un objeto material. La arquitectura de un edificio es una idea que organiza, podríamos decir, de alguna manera, esos materiales en apoyo a esa idea y que la idea también ayuda a el proceso de selección de los materiales, de manera de que esos materiales, una vez seleccionados de acuerdo a la idea, vengan a fortalecer
la idea, ese concepto, la idea, lo más importante, ¿verdad? Lo que queda, como nos decía Sullivan. Eso es lo único que queda, nos decía Sullivan en el ensayo anterior. Mm. Y todo esto de los materiales, Mori obviamente le da mucha importancia, ella enfatiza durante el ensayo con una especie de materiales en particular que son todos los tejidos y trae toda la cantidad de tejidos que hay y demás. Pero a mí Right. me interesaría amarrarlo con lo que Stephen Hall nos decía en el ensayo anterior, que es que los materiales Right. es el recurso más importante de la arquitectura y es la herramienta más importante de los arquitectos. Y Stephen Hall nos dijo más, nos dijo que su material preferido es la luz, ¿verdad? Ujú. Y un poco de lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a ver hoy con Mori y cuando lleguemos a- al proyecto que ella nos trae a colación, que lo trae al final del ensayo. Yo hubiera querido que lo hubiese traído al principio y que lo hubiera traído más. A mí me encanta Right. porque con esto, eh, no quiero adelantar mucho, pero es un contraste entre un proyecto anterior y un Right. centro de visitantes que ella, que ella realizó para ese proyecto anterior. Un proyecto de Frank Lloyd Wright Ujú. en la ciudad de Buffalo. No voy a adelantar mucho más porque sé que tú vas a abundar un poquito. Ujú. Y el centro de visitantes que ella diseña para precisamente ese proyecto de Frank Lloyd Wright. Y yo creo que lo bello de esto va a ser el contraste de la materialidad en esos dos proyectos y Ujú. cómo demuestra que Stephen Hall es correcto al Mm. decir que la luz es el material más importante. El manejo de la luz de Frank Lloyd Wright en ese proyecto y el Ujú. manejo de la luz de Mori en el suyo, que es un proyecto contemporáneo, son dos manejos de la luz completamente diferentes. Yo diría que Right. opuestos, uno filtrado, otro más honesto, más abierto, pero no sé si tú coincides conmigo, ambos geniales, o sea, en su estilo y en su forma geniales. A mí me Ujú. parece que los que nos siguen van a entender mucho de cuán importante es la materialidad, Right. la selección de la materialidad en línea con los conceptos y cómo los materiales eh, llevan el mensaje de tu Right. idea, de esa idea que Sullivan decía es lo único que queda. Pero no quiero tomar más tiempo. A mí me parece que hay otros aspectos del ensayo que podemos discutir, pero este asunto de la materialidad a mí la verdad es que me entusiasmó mucho cuando empecé a ver el contraste entre estos dos proyectos. Pero adelante, por favor. No, yo coincido contigo. Me hubiera encantado que ella explicara un poco más a detalle lo que es el proyecto, la intervención que ella hace y cómo entra en conversación con la obra de Frank Lloyd Wright. Pero curiosamente, entiendo por qué ella está dedicando gran parte de su escrito a explicar por qué la materialidad está tan arraigada a nosotros. Y yo creo que dentro de la idea o la relación que ella empieza a experimentar sobre materialidad y la cultura, creo que ella, más allá de la cultura, ella dice, mira, los materiales son de carácter histórico, ¿verdad? Y entonces ella empieza con esta diciendo, mira, inclusive el barro, por ejemplo, ha servido como un material para almacenar alimentos, almacenar agua por siglos y también ha servido para poder registrar conocimiento, ¿verdad? Entonces, ahí ella empieza a hacer este tipo de comparación en donde ya digamos, un tema favorito de ella o tema de exploración que es la idea del entretejido, ¿no? Sí, el tejido, los tejidos, sí. Right. Entonces, gran parte del escrito se enfoca en cómo históricamente se ha utilizado, ¿no? Y que ella lo categoriza como un tipo de tecnología, ¿no? Pero un tipo de tecnología que uno podría decir flexible, ¿verdad? Porque puedes alcanzar
la capacidad de durabilidad sin ser una expresión pesante, ¿no? Como a veces se piensa que los edificios son así, ¿verdad? Am, curiosamente, ella también hace un tipo de ejercicio que yo llamaría un posicionamiento disciplinario, en donde, oye, no solamente el tejido o estas tecnologías, los materiales están en un contexto histórico, también están en nuestro diario vivir, ¿no? Y ella hace este comentario sobre Issey Miyake, que curiosamente tengo una fotografía que me gustaría presentar. Claro. Claro. Pero estos son unos ejemplos sobre cómo el barro, ¿verdad? Ha tomado el material, toma una forma particular y nos ha servido como esta tecnología para poder almacenar conocimiento, cómo utilizamos esas tecnologías que ya son una referencia a los pigmeos, ¿no? En África Central, sobre Claro. cómo utilizar materiales flexibles para poder proteger y hacer estas estructuras impermeables. ah, que para mí son sumamente interesantes y como inclusive en el mundo de diseño de moda con Issey Miyake, la idea del entretejido permite una cierta innovación, ¿no? Que para Issey Miyake aplica unas ideas del tejido japonés para crear estas piezas de ropa en donde no hay que conectar o stitch, ¿verdad? Sino hay que simplemente cortar, ¿no? So que hay una cierta economía sobre cómo el simple acto o este material y esta técnica de entretejido puede inclusive, ¿verdad? Mejorar ciertos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y que inclusive en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la construcción, también utilizamos, ¿verdad? El entretejido para poder particularmente aplicar geotextiles para poder incrementar la estabilidad del suelo, ¿no? So que esta gran primera parte que ella dedica gran espacio en su ensayo es para que dejarnos ver, mira, ¿sabes qué? Este material, esta tecnología no está impregnada en nuestro diario vivir, ¿no? Y es como inclusive hacemos de nuestro propio mundo, ¿verdad? No sé si tú coincides con estas observaciones o inclusive esta inquietud que ella enfatiza en el ensayo. Bueno, cuando la leo a ella, no puedo dejar de pensar en el ensayo que discutimos de Winnie Maas, donde Ujú, Winnie Maas dice, bueno, si la arquitectura ha llegado ya a todo lo que va a ser, si no hay nada más que inventar en la arquitectura, y si no estamos creativos con el urbanismo, entonces, ujú, ¿cuál es el futuro? Y dice, el futuro es la investigación, el research. right. Y a mí me parece que Mori nos hace una invitación a la exploración, al uso de nuevos materiales, eh, eh, incluso con tecnologías ancestrales como es los tejidos, Right. pero con materiales nuevos. Y ella entra entonces en todos estos tejidos contemporáneos que se utilizan para vestimenta militar, etcétera, etcétera, Ah, etcétera. Él ya sí hace una especie de crítica en términos o comentario en términos de que la arquitectura no explora mucho con los materiales, no hay una gran exploración con los materiales. Eh, ujú, hay otras profesiones que tienen exploraciones mayores con los materiales, sea ujú, porque son para productos desechables, que no es el caso del producto de arquitectura. El producto de right, arquitectura es un producto que va a durar décadas, right. que posiblemente va a sobrevivir al que lo diseñó o al que lo promovió en un principio. Y por eso mismo de que dura décadas, aunque nosotros creemos que se hace mucha arquitectura, en realidad no se hace tanta arquitectura lo suficiente como para que justifique un movimiento exploratorio en los materiales, porque los sistemas de construcción, y esto lo añado yo, no lo añade ella, pero lo concluyo yo, los sistemas de construcción están acostumbrados a unos materiales de carácter más tradicional. Entonces, Right. como que no paga mucho
la exploración, pero ella invita a la exploración y la exploración es investigación y por eso es que lo amarro un poquito al ensayo de Winnie Mass, porque a mí me parece que nuevos materiales y estos materiales en tejido van a producir arquitectura diferente y ahí podemos contestar un poco la pregunta de Mass, si queda algo por hacer en la arquitectura después del movimiento moderno, si algo queda por hacer. Y a mí me parece, y lo vamos a ver después cuando estemos viendo los proyectos de las que ella habla, de que ciertamente nuevos materiales, y lo demostró el modernismo, el movimiento moderno, nuevos materiales producen arquitectura diferente. Mm. Y Pero es curioso, cuando ella empieza a establecer esta idea de, de un solo material y la capacidad del material de ser no solamente flexible, pero de adoptar diferentes responsabilidades, ¿no? Liabilities, como lo dicen en inglés. Hay algo particular sobre cómo son cómo la presencia del material se vuelve la expresión de la idea completa, ¿no? Y entonces hay como una cierta, que lo que yo llamaría una inclusividad, es decir, no hay una separación de partes y hay una expresión, digamos, unísona, ¿no? Que yo creo que en el proyecto que ella empieza a hablar o entablar una conversación con Frank Lloyd Wright, y lo vamos a ver un poco más de detalle, hay una, que inclusive el mismo Frank Lloyd Wright, cuando expresa su arquitectura, es una arquitectura que trata de ser casi seamless, como si sin esfuerzo, en donde el material principal se expresa y ese es el único medio, ¿no? de comunicar una idea. Curiosamente, Mori también intenta hacer eso, ¿verdad? Pero casi que intenta reconceptualizarlo de una manera un poco más sofisticada, con nuevos materiales, ¿no? Que yo creo que me parece muy interesante que en el tipo de ejemplos que ella provee al inicio del ensayo, tienen como que ese mismo denominador común, ¿no? Son un solo material y ese mismo material lo hace todo, ¿no? Y es como si fuera el encarnar la idea, o como diría Alberto Campo Baeza, que lo hemos discutido en otros momentos, la idea se construye, ¿no? Y es una sola cosa. Que también alude a tu ese es un punto importante porque una pregunta que yo siempre me he hecho, y a lo mejor tú me puedes ayudar a responder, es cuándo entra el material en el proceso del diseño. Mm, Cuando si la selección de la materialidad debe ser desde el principio, mm, o si puedes seleccionarse el material en un momento más avanzado del proceso de diseño, siguiendo estos postulados que hemos estado escuchando, casi mm, que uno concluiría que el material tiene que estar ahí desde el principio. Cuando veamos right, a Frank Lloyd Wright y veamos a Mori, los dos proyectos, yo creo que el material estuvo ahí desde el primer momento, desde la primera línea que se tiró. right, right. Sin embargo, hay veces que hay arquitectura que uno ve que es como que independiente del material y quedaría lo mismo una cosa que la otra y como que el arquitecto a ese a la selección del material no le fue fundamental, no le fue Right. fundamental en el proceso de diseño. No sé cómo tú te sientes, si el material tiene que entrar en consideración desde el principio, desde la primera línea, desde que tú estableces el concepto, si el material está amarrado de manera inseparable al concepto, o si Mm. el material es un asunto aleatorio que uno puede incluir posteriormente y que no necesariamente afecta el resultado. Pero eso lo vamos a contestar en la próxima mitad del programa, porque esta mitad se nos acabó y ahora vamos a un pequeño receso y volvemos en pocos minutos con la segunda mitad del programa. Nos vemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todas las semanas encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo en esta segunda mitad y le agradezco que no me haya dejado solo, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, lo repito para aquellos que se están conectando con nosotros ahora, estamos en el análisis de la situación o el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, usando de formato el libro editado por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta Irene Shen bajo el mismo título, El estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Pero particularmente estamos en el tema de politics, materials o política y materia o políticas y materiales, como se quiera traducir, de los cuales ya hemos discutido algunos ensayos, pero en el ensayo de hoy, el que estamos discutiendo hoy, es un ensayo escrito por la arquitecta japonesa Toshiko Mori, y es un ensayo que trata acerca de la materialidad y la cultura, Materiality and Culture. Y nos habíamos quedado discutiendo varios temas, pero te había planteado una pregunta que me gustaría ver si me puedes ayudar a esclarecer, porque yo siempre he tenido mis dudas, porque si en el proceso de diseño tú entiendes que es fundamental que el material, es decir, la selección del material, esté desde un comienzo, entendiendo que el material es aquel apoyo, aquella herramienta principal para tú expresar o defender de alguna manera o fortalecer de alguna manera la gran idea del proyecto, el concepto del proyecto. Y te había dejado con esa pregunta y me interesaría mucho conocer cuál es tu opinión. ¿El material está desde un principio? Sabemos que algunos diseños no es así, hay gente con un proceso de diseño confuso, pero tú entiendes que debe estar desde un principio contemplado. Yo sí creo que debería estar contemplado, pero yo diría que debemos entender o hacer esta distinción sobre lo que es el atributo físico del material versus el estado cognitivo que tenemos del material, ¿verdad? Entonces, y me explico. Por ejemplo, cuando yo empiezo a conceptualizar un proyecto, yo pienso si el edificio o el proyecto debe ser cálido o frío, debe ser pesante o liviano, ¿no? Debe ser transparente, ¿verdad? O querer una transparencia, debe ser opaco, ¿no? Y ese tipo de descripciones aluden a ciertos materiales que existen en la realidad, ¿no? Y que curiosamente cuando voy del proceso de conceptualización al esquemático, el desarrollo del diseño y obviamente la documentación de construcción, el, la cualidad o el estado de la idea se mantiene todavía puro porque se contempló la característica, lo que al final los usuarios del edificio perciben del espacio, ¿verdad? Que son los materiales. Y es curioso, o sea, cuando uno no es versado en arquitectura, uno percibe los sonidos, pero también percibe la cualidad del espacio, aquello que no notamos a una lectura cercana. Curiosamente, como arquitectos y arquitectas, eso es lo que nosotros deberíamos contemplar desde el inicio de la concepción de la idea, ¿no? De la idea arquitectónica. Y yo creo que sí, o sea, el material llega desde el inicio, pero tiene que aprenderse a entender en sus distintos estados, ¿no? De cómo lo percibimos, cómo lo seleccionamos, lo ensamblamos al final del día.
Eso sí yo Sí, diría. me parece que la respuesta es bien acertada. Yo creo que tienes razón. Uno debe de tener claro desde el principio cuál es la aspiración en términos de sensación del proyecto. Como tú dices, las transparencias o las opacidades o lo cálido versus lo frío. Eh, yo creo que son características, atributos que uno debe de tener en la mente como diseñador desde el principio. O sea, Claro, no puede haber conceptos sin que uno tenga esas decisiones que son básicas. claro. Quizás en el proceso hay más de un material que puede conseguir puede compartir los mismos atributos, y ahí Eh, es que uno quizás puede tener un segundo momento de reflexión de cuál es el que finalmente yo voy a incluir, cuál es el que finalmente yo voy a integrar. Pero ciertamente, con esa respuesta tuya, lo que haces es afirmar, bueno, parece que tú estás convencido de que Stephen Hall está en lo correcto, de que la luz es el material más importante. O sea que yo creo que sí, que el manejo de la luz y cómo uno va a trabajar con la luz en el proyecto es algo que no puede dejarse para después, es algo que tiene que estar ahí eh. desde los primeros momentos. ¿Es así? ¿Tú entiendes que eso es así? Sí, porque es que la luz revela, revela nuestro alrededor, ¿no? Como seres humanos estamos condicionados por la luz, o sea, si estamos en la noche, realmente no logramos apreciar la totalidad. Ah, Inclusive la luz en un sentido atmosférico le da color, ¿verdad? O revela los colores que tiene, porque sabemos que la luz blanca tiene todos los colores del espectro, ¿no? Todo el Visible. espectro, sí. Um, Y y lo, hablando de luz, entonces, Ujú, tenemos, tenemos dos grandes proyectos que nos trae la arquitecta Mori a nuestra atención, ambos que demuestran una gran destreza en el manejo de la luz, pero desde dos extremos completamente diferentes en términos de uso de la luz y de inclusión de materiales. Y eso, claro. y eso yo creo que para todo aquel que nos ha venido escuchando, pero que quizás no nos sigue del todo a qué nosotros nos referimos, a mí me parece que es una gran oportunidad este programa de hablar de eso y de presentar estos dos ejemplos. O sea que no sé si estamos listos para eso, si quieres hacer un comentario previo. No, yo creo que podemos ir directo a un proyecto que para Tsuchiko Mori es bien importante, que es el centro para visitantes que está adjunto a lo que es una casa diseñada por Frank Lloyd Wright. Se llama el Darwin Martin House, que es una casa que se construyó en 1904, estos principios del siglo XX, y que ciertamente es uno de los diseños o los estilos característicos de Frank Lloyd Wright, el estilo de la pradera, ¿no? Que su emplazamiento toma en consideración lo que es el componente horizontal, ¿no? Y que de cierta manera también contempla dos aspectos importantes que nos atañen para la lectura y para Mori, ¿no? Que es el cómo maneja la luz y los materiales principales, ¿no? Ah, Esta no- casa, no- Darwin Martin House, yo tuve la oportunidad de visitarlo. Esto queda en Buffalo, Nueva York. Yo tuve la oportunidad de visitarlo años atrás. No, todavía en la década de los 80 no estaba el centro de visitantes en aquel entonces. Es una casa inmensa, es una casa que tiene casi 30.000 pies cuadrados. Es una gran obra de arquitectura. Es una de las grandes. Ustedes tuvieron la oportunidad de visitar algunas casas de las más emblemáticas cuando tuviste el viaje de estudio con los estudiantes
Right. en Chicago, pero esta casa supera en tamaño las casas que ustedes pudieron ver allá en, en Chicago y incluye, yo creo que todos los componentes del estilo este, que no es el único estilo de él, pero es el estilo que más, que más se le reconoce, que es el estilo este de la pradera, Claro. con los grandes aleros y las grandes líneas horizontales, que es una maravilla la manera en que maneja los materiales Right. y la manera en que maneja los techos, la techumbre, la, las aperturas. Yo creo que aquí se demuestra que estamos ante un genio. Aquí yo creo que cualquiera que nos haya escuchado hablar de Frank Lloyd Wright se da cuenta que estamos ante un genio. Eh, pero adelante, por favor. Eh, eh, No, yo creo que hay algo interesante. Yo no sé bueno, tenemos imágenes interiores que yo creo que siguen amplificando la idea de la genialidad de Frank Lloyd Wright. el Pues, manejo de la luz, que esto es right, importante. right. Pero, ¿sabes? Es curioso porque también yo creo que con esta fotografía del interior amplifica el comentario que te hice al inicio sobre cómo la selección del material. Aún así, cuando hay mayor detalle, ¿no? Particularmente esta pequeña obsesión de la geometría con Frank Lloyd Wright, um, le da una cualidad que cuando uno entra al espacio, uno dice, bueno, este espacio es cálido, ¿no? Y la calidez está regulada por la entrada de la luz, ¿verdad? Entonces, hay unos detalles particulares sobre cómo él maneja la entrada de la luz en el techo, más cómo él logra atenuar ciertos espacios para crear digamos, enfatizar aún más la horizontalidad dentro del espacio, ¿no? Sí, No sé, él no solamente permite la entrada de la luz, sino que él pinta la luz de colores, él baja los niveles, él incluye los right, materiales cálidos, que era lo que tú mencionabas anteriormente, era right. un amante del oak, del roble, y lo utiliza aquí. Parece que se lo impuso al cliente hasta para el piano. Right. No sé si pero es increíble, sí. Exacto. Y la cuestión es que a pesar de que parece cargado a nivel de detalles, como que mantiene un cierto balance, ¿no? Yo creo que ese tipo de rigurosidad o inclusive conversación que empieza a entablar Toshiko Mori se ve bastante reflejado en su propuesta bueno, no propuesta, pero ya edificio del centro de visitantes. Ah, Yo creo que tenemos que hacer la aclaración de que este modernismo no sé si puedes darle para atrás a la vista del living room con el piano. Si este modernismo de Frank Lloyd Wright es lo que se conoce como modernismo orgánico, Pánico. y es por Ujú. la inclusión de los materiales naturales y las texturas y demás, aquellos de los que de los que nos siguen y que han visto otros ejemplos del movimiento moderno, pero Right, ya en Europa, de los otros genios del modernismo, verán que es una cosa del movimiento moderno, verán que es una cosa completamente diferente. Pero ten en cuenta que esta es una residencia de 1904. Hay que ver cuán moderna es esta casa, las aperturas de las puertas. Yo quisiera que pusieran atención en el transom encima de las puertas, que no right. tiene ninguna división, todo es cristal. La manera en que articula los tragaluces en el techo, este, Right. el contraste de las texturas, Ujú. el atreverse a poner muebles flotando, como es la mesa esa que tenemos al frente. O sea, el Ujú. interior con el exterior completamente conectado de manera visual. Es una actitud completamente moderna, que ciertamente en las residencias de esa época no era compartida esa actitud. Right. Los espacios eran más cerrados, más subdivididos y tratados de manera completamente diferente. Pero por favor, continúa. No, no, coincido. Pero es curioso, parte de la lectura ella menciona que adopta esta idea de lo orgánico en la arquitectura de Frank Lloyd Wright.
Pero cuando uno yo lo no lo veo, no lo veo, no, yo no lo veo. Ella lo dice, pero yo no lo veo, tú sabes, pero adelante. Exacto, exacto. Yo creo que ella ciertamente como arquitecta reconoce que hay un discurso orgánico dentro de la casa, pero creo que ella utiliza el orgánico como para establecer su propio discurso, ¿no? De cómo, digamos, la infraestructura del edificio que ella dicta, ¿no? Que la estructura, inclusive el aislamiento de los materiales, la infraestructura del sistema eléctrico del edificio, todos están como que ciertamente ocultos, ¿no? Pero están entrelazados de tal manera que le permite cierta libertad de expresar más el espacio arquitectónico, la estructura, inclusive determinar que el elemento principal arquitectónico que ella entabla una conversación es con el techo de Frank Lloyd Wright, ¿no? Sí. Pero es un techo de 4 aguas invertido. Sí, Y invertido, que, pero tiene unos grandes hips, que eso, right, y es bien horizontal. Y si vemos por eso me gustaba que volviera, que cuando te agradezco que hayas regresado a aquella foto del interior, que vemos las aperturas rectangulares en cristal y cómo ella las reinterpreta, right. toda esa horizontalidad la trae. Eso no hay duda que ella lo trae. Pero el uso del material, que era lo que decíamos antes, cómo cambia la arquitectura Right, exacto. y cómo pretende maneja la luz y vamos a ver otras fotos, ¿verdad? Maneja la luz de manera genial, como Right, genial lo maneja también Frank Lloyd Wright, pero en los dos extremos opuestos, ¿verdad? right, exacto. Yo creo Adelante. que es particular porque la solución del techo invertido le permite decir, bueno, pues yo voy a recibir completamente la luz de tal manera que inclusive la selección de materiales que ella hace, que es más es lo opuesto, ¿no? No son cálidos, pero ya es el blanco, ¿no? Permite un cierto protagonismo de lo que está ocurriendo en el exterior y casi que transmitirlo hacia el interior. Que de nuevo, yo creo que este tipo por ejemplo, en esta vista que tiene el énfasis de la línea horizontal en el techo, yo creo que establece una conversación tan profunda que Hay, hay una vemos como en relación, sí. exacto, y obviamente, o sea, esto tiene beneficios pragmáticos también y funcionales. Ella menciona que al hacer este simple gesto de invertir el techo, hay mayor oportunidad de expresar la naturaleza del público cuando visita, ¿no? Y es como darle una vida del lugar a distancia. Yo creo que hay que agradecerle a Mori esta actitud. ¿No? O sea, que con Ujú. digamos, con este concepto del entrelazamiento, ¿no? Del entretejido, permite resolver tantas cosas que yo creo que cuando ves a Frank Lloyd Wright y a Toshiko Mori, como que ves esta arquitectura inclusiva, ¿no? Que tiene sus partes tan diseñadas que permite la expresión arquitectónica en su máxima expresión. Sí, yo mencionaba que yo creo que hay que agradecerle a Toshiko Mori esta actitud tan humilde Right, que asume, permitiendo que sea la obra de Frank Lloyd Wright la que destaque, y ella casi que plantea un edificio que desaparece en el sitio, completamente transparente, right, blanco, o sea que en lo absoluto intenta asumir una posición de protagonismo, sino que casi que ella dice, esto, tengo que estar aquí, pero no quiero molestar a nadie, ¿verdad? Es una cosa como que yo creo que es genial en ese sentido, es genial. Y right, cómo, y right. cómo, y cómo ella entiende que el protagonista es la casa de Frank Lloyd Wright. Aquí lo vemos en esta foto, lo vemos clarísimo. Eso es genial de este proyecto. Entonces, si comparamos esta vista y el manejo de la luz de esta vista con el manejo de la luz de las vistas de Frank Lloyd Wright, son dos genios trabajando con la luz de manera diferente, pero diferente al extremo. O sea que eso es interesantísimo. Yo creo que ha sido muy refrescante esta comparación. Yo confieso que aunque conocía la casa, como digo, no conocía el centro de visitantes y me parece que es una gran adición al proyecto.
y me gustaría volver porque veo que parece que hay mucha información ahí que debe ser interesantísima revisar y sobre todo con ese background de una de las mejores obras del arquitecto Wright. O sea que, nada, con esto hemos terminado, hemos llegado al final del programa, que me parece que ha sido interesantísimo en el día de hoy. Espero que todo el mundo lo haya disfrutado. Te agradezco, como siempre, tus intervenciones tan acertadas y agradecemos a todos aquellos que han estado con nosotros durante esta hora. La próxima semana, nuevamente, arquitectura en blanco y negro. Espero que se reúnan con nosotros todos en este espacio. Hasta la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.